hace de cuenta que no hay nadie, que va a hablar sola, porque sé que hay nervios, sé que hay cosas que ella tiene que ser guiada por el Espíritu para contar. Vamos a orar antes de que ella pueda contar sus testimonios. Vamos a orar para que Dios le dé el conocimiento, la sabiduría, que le saque los nervios, porque no es fácil estar acá. ¿Sí? Vamos a orar por ella. Acompañamos. Padre, gracias por, Señor, este tiempo que tenemos como iglesia disfrutando de cantar juntos. Sabemos que tú eres un Dios que restaura, un Dios que amas a pesar de lo que somos. Por eso, en esta noche queremos que tú guíes a Laura en este testimonio que tiene para contarnos. Señor, saca todo nervio. Señor, dale las palabras justas, que sea guiado por tu Espíritu para que nosotros podamos escuchar. Y Señor, que también esto sirva para nuestras vidas, porque todo lo que haces tiene un propósito. Y sabemos que lo que has hecho en la vida de Laura y lo que sigues haciendo en su vida tiene un propósito. Señor, oramos por ella en este momento, para que tú le des las palabras justas y que podamos prestar atención. En tu nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recién estaba hablando con una amiga y le decía, es más fácil hablar uno a uno, ¿no? Es más fácil cuando somos 2 o 3 y hay como más intimidad para ser vulnerable. Bueno, yo voy a empezar por el medio de mi vida. Hace unos años estaba haciendo terapia con una psicóloga cristiana y ella me presentó un ministerio que se llama Mano Fuerte, Brazo Extendido, que está basado en el versículo que dice: yo te saqué del cautiverio con mano fuerte, brazo extendido, dice el Señor. Es un ministerio cristocéntrico en el cual hay gente que Dios usa para restaurar heridas provocadas por el abuso. Ellos entienden que hay 4 tipos de abusos distintos: abuso sexual, que por ahí es el más conocido, el que más vemos y escuchamos lamentablemente, donde hay más prevención; el abuso psicológico o emocional, que no se ve en el cuerpo como el abuso físico, pero es muy real; el abuso físico y el abuso espiritual. Esos 4 frentes. Ellos explican que cuando hay una situación de abuso, esto lo que provoca es un quebranto en la persona, y lo describen como un disparo al alma. Nosotros los seres humanos tendemos a compararnos y decir, bueno, pero a mí no me pasó como él, a mí no me pasó como ella, ¿no? Pero en Mano Fuerte echan esto por tierra porque dicen que es un disparo al alma. Tu disparo al alma tiene la misma fuerza que mi disparo al alma. No importa la situación de abuso, el quebranto, ese todo con el cual fuimos creados, se rompe. Y eso es lo que Dios viene a restaurar. Esa rotura, esa sensación de estar hecho pedazos. Eso es lo que Dios viene a unir por medio de estas personas. El Ministerio Mano Fuerte fue fundado por Diego Zaguán, que tiene su iglesia en la ciudad de Buenos Aires, tiene más de 15 años trabajando. La dinámica es una dinámica de grupo pequeño, nos juntamos una vez por semana por Zoom. La idea es que te dan un material para leer, un artículo, uno lee ese artículo y después se junta en grupo pequeño a discutirlo. Se dan definiciones, se aprenden cosas, pero siempre hay un pasaje bíblico, siempre hay un texto bíblico para echar por tierra una mentira que creímos del diablo. Ese es el ministerio. Dura un año, tienen 2 programas. El primero se llama Fortaleza, que es cuando uno descubre que fue víctima, pero no se queda en ese lugar de víctima, sino que tenemos herramientas para ir a los pies de Dios y decirle: me pasó esto, no me gustó, no lo quiero.
Y ahí es cuando Dios empieza a trabajar. El segundo programa son de 1 año cada uno. El segundo programa se llama Torre Fuerte y hace énfasis en las adicciones, especialmente la adicción sexual, que es la menos combatida y la más aceptada culturalmente, pero se trabajan todas las adicciones. Cuando a mí la psicóloga me comenta este ministerio, yo el primer año que fue en el 2022 no lo pude hacer porque tenía que viajar a Neuquén y yo tenía ataques de pánico y crisis nerviosas. No podía salir de casa y mucho menos subirme a un cole. Y en el 2023, después de orar todo un año, me pude anotar y lo hice virtual. Ahora se hace virtual, con gente de todo el país. Incluso yo tuve una compañera que era de Perú el primer año. Es un espacio seguro. Siempre hay 2 o 3 moderadoras o moderadores, depende si sos hombre, que es gente que ya fue restaurado. El lema es restaurados para restaurar, porque hay un versículo que dice que de gracia recibo, entonces de gracia te entrego. Entonces, si yo fui restaurada y yo viví el poder de Dios, hay una frase que digo, en vez de decir que viví el poder de Dios en carne propia, yo lo viví en carne viva, porque tenía muchas heridas, muchas que no sabía, que me di cuenta ahí. Entonces, las personas que son las moderadoras de la charla, ellas también fueron restauradas. Entonces, gente que te entiende, y eso fue lo primero que me impactó a mí. Durante muchos años yo pensé que estaba sola, que era la única, que nadie me entendía, que no podía hablar con nadie. ¿Con quién voy a hablar de esto? Si nadie me entiende, nadie sabe. ¿Qué vas a saber vos que naciste en un hogar cristiano, lo que es luchar con esto y esto? ¿Qué me vas a venir a decir a mí? ¿No? Entonces llegar a ese lugar y de repente había una chica que era diametralmente opuesta a mí. Era una chica jovencita, no sé si tenía 24 o 25 años. Un hogar cristiano, casada en el Señor, con un nene, no me acuerdo si tenía 2 o 3 años el nene, y de repente ella un día, cuando logra prender la cámara y contar sus cosas, luchaba con las mismas mentiras que yo, a kilómetros de distancia. No, y decir, mirá cómo trabaja el diablo, mirá lo que le dijo a ella allá, y lo viví yo acá, ¿no? En el sur de Argentina, en la Patagonia. Entonces eso fue lo primero que me impactó, que yo siempre pensé que era un perro verde, ¿no? Que no existe otro perro verde en el mundo. Entonces eso de sentirse acompañado y decir, mirá, no estoy sola. Y entonces que venga Dios y te diga, ¿quién te dijo que estaba sola? ¿Qué dice la Biblia? Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo soy tu torre fuerte, yo te sostengo de la mano derecha, yo soy poderoso gigante que pelea por vos. ¿No? Entonces uno empieza a hacer eso, uno empieza a contar y empieza a hablar y el otro se siente identificado, y después de 6 meses una chica prendió la cámara y contó cosas que me bendijeron a mí, nos bendijeron a todos. Entonces tiene esta dinámica de comunión y de familia, y es un lugar donde uno puede ser vulnerable y donde trabaja Dios, porque cuando uno dice, sí, me pasó esto, fui víctima, pero vos te arrodillás en la presencia del Señor y le decís, yo no quiero más esto, es basura. Había una chica que decía, viviendo acá en este mundo, la basura se saca todos los días, porque nos entra por los ojos, nos entra por los oídos. La basura se saca todos los días, y cuando uno no saca la basura, ¿qué pasa? Se te pudre. Entonces, bueno, eso es un poquito cómo funciona Mano Fuerte. Hay que anotarse, después vamos a pasar el número de teléfono. Tienen el Instagram, donde en historias destacadas tienen testimonios también, pueden chusmear ahí. Hay que anotarse, los grupos empiezan en abril, terminan en noviembre. Sí, hay que pedir oración. La gente que se va a anotar, es importante que estemos orando como iglesia para sostenerlos. Igual dentro del Ministerio Mano Fuerte, cuando uno se anota y empieza el trabajo, te asignan un número y una letra. Entonces todo el ministerio está orando por números y letras para salvaguardar la identidad de cada uno. Y bueno,
Ahora sí voy a ser autorreferencial. Cuando a mí, Carol, la psicóloga, me recomienda Mano Fuerte, era por 3 cosas. La depresión, yo ya había pasado por 3 psicólogas, 4 psicólogas en toda mi vida, 2 psiquiatras, 2 tratamientos de 1 año con cada psiquiatra, no consecutivos. Mi diagnóstico era depresión, yo tenía una depresión crónica que era funcional, como que vivía en piloto automático. Yo me bañaba porque había que bañarse, iba a la escuela porque había que ir a la escuela, hacía esto. Siempre en piloto automático para no discutir y para que nadie me moleste, para que nadie note que yo tenía problemas. Entonces, bueno, era la depresión que arrancó cuando yo tenía 5 años. Cuando tenía 5 años tuve un accidente en casa que me dejó cicatrices en el cuerpo, pero hace 35 años atrás nadie hablaba o no se había estudiado el tema del estrés postraumático y la depresión en niños. Y yo, al ser tan chiquitita, empecé a imitar comportamientos de cómo se supone que un nene de 5 años, de 6 años, debía comportarse, que era lo que yo tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, ¿no? Entonces ahí empezó el tema de la depresión. Después, a los 9, sufro un abuso sexual. A los 11, fallece mi mamá de cáncer. Entonces fueron unos años bastante fuertes, pero eso la gente no lo veía. La primera vez que la psicóloga me deriva al psiquiatra, mi familia no entendía por qué, porque yo era normal. ¿Cómo vas a ir al psiquiatra si vos no tenés ningún problema? Vos te levantás, te bañás, comés, a veces comía y a veces hacía como que comía y mentía. Hay muchas cosas en las que se puede mentir culturalmente. Entonces por eso la gente no se daba cuenta. La primera que se enteró mi diagnóstico fue mi hermana, porque yo no podía tener la medicación a mi disposición. La medicación me la daba mi hermana, porque era muy probable que yo me tome la caja completa, ¿no? Entonces, bueno, ese era el primer frente. El segundo frente era el alcoholismo, que lo negué mucho tiempo y también lo disimulé, porque se puede disimular, porque nos juntamos un cumpleaños y siempre hay un vino o una cerveza. Entonces, si yo llevo una bolsa con 3 cervezas, pero no las pongo en la heladera, vos no te das cuenta todo lo que tomé yo. Entonces, si yo me tomo 3 vasos de cerveza y vos te tomás uno y estamos charlando, nadie se da cuenta, porque estamos todos en ese mismo ambiente. Y bueno, llegó un momento en que yo lo único que tomaba era tequila y vodka. Pero nada, o sea, siempre minimizando, siempre disimulando. Entonces, otra vez cuando le planteo que estaba en rehabilitación del alcohol a mi familia, nadie me creía. Si tomamos lo mismo, ¿y cómo sabes que tomamos lo mismo si vos no me ves? Si vos no me prestas atención, si yo soy normal, ¿no? Entonces, muchos años lo negué, yo negaba que era alcohólica, porque uno siempre se compara y siempre dice, yo no vivo en la calle borracha, pero yo, si tenía un examen mañana, tomaba una cerveza hoy. Si tenía un problema y estaba triste, si me había peleado con el chongo de turno, como quien dice, perdónenme la expresión, yo tomaba alcohol. Entonces, mi vida empezó a depender del alcohol. Y después Dios me fue mostrando otras adicciones que son más sutiles, pero son igual de reales y poderosas. Y el tercer frente era la atracción indeseada al mismo sexo. Estuve en pareja durante casi 6 años, conviviendo más de 5 con una mujer. Entonces, cuando ella me lo plantea, yo pensé en estas 3 cosas, ¿no? Yo acepto a Cristo, volviendo un poquito para atrás, acepto a Cristo con Celi cuando tenía 11 años. Ahí empecé a conocer a Dios. Después me alejé. Una de las cosas que habla Mano Fuerte de las consecuencias del abuso es la inconstancia, la insatisfacción. Yo empezaba algo y no lo terminaba. ¿Para qué? El perfeccionismo. Entonces me alejo
Después con 15 años vuelvo al Señor, me comprometo con el Señor, me bautizo y empiezo a trabajar en un ministerio activamente. Y después, cuando egreso del secundario, me voy a estudiar a la universidad y ahí en la universidad los afanes de la vida ahogaron la palabra de Dios en mí. Entonces, ¿qué pasa? Yo nunca dejé de ser hija de Dios. Todo el tiempo que estuve alejada de Dios, nunca dejé de ser hija de Dios. Dios siempre me llamaba, el Espíritu Santo me hablaba y yo le decía, cuando yo te necesité, vos no estuviste. Ahí está la puerta, retírate de mi presencia. Esa era mi conversación, porque el Espíritu Santo siempre te habla, siempre te busca. Dios te ama, Dios no te deja, Dios no te desampara, pero yo no creía todas esas cosas. Yo le decía al Señor, cuando yo te necesité, cuando yo tuve el accidente, cuando yo sufrí el abuso y cuando mamá murió, vos no estuviste. Yo ahora no te necesito. Rajaca. Esa era mi conversación con el Señor, porque yo no le creía. Eso es lo que aprendí en Mano Fuerte. Yo no le creía a Dios y no creerle a Dios es pecado. ¿Qué creía yo? Que estaba sola. Cuando esta persona abusó de mí, nadie me rescató, nadie me salvó, no bajó un ángel del cielo y me alzó a UPA y me dijo, no te preocupes, va a estar todo bien. ¿Sí? No vino nadie. Yo estaba sola. Entonces, cuando viene el diablo y me dice, no, Lau, tranqui, no pasa nada, yo te entiendo. Fue el primero que me dijo, yo te entiendo. Entonces yo dejé de arrodillarme y llorar en la presencia de Dios y tratarlo como un papá para sentarme a tomar mates con el enemigo. Que yo te entiendo, no te preocupes, vení, toma un poquito más de alcohol, fumá un poquito más de esto, probá un poquito más de esto. Y son peldaños que uno va descendiendo y no se da cuenta. Es muy sutil el enemigo. Y hay dos versículos que marcaron mi restauración, que es cuando uno le da lugar al diablo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y su único propósito es hurtar, matar y destruir. Y tengamos en cuenta que no habla solamente de los hijos de Dios, habla de toda la creación. Todo rompió. Otra conversación que tuve con el Señor, que se las conté a las chicas, yo hablaba en Mano Fuerte y hablaba con la psicóloga y después todo eso lo hablaba con el Señor, a los gritos, revoleando cosas, como me saliera. Él me hizo, Él me conoce, Él sabe cómo soy. Yo tenía 10 años cuando falleció mamá. Yo oraba para que mi mamá no se muera, para que mi mamá me sane. Tengo el recuerdo acá en el cerebro de mi tío Lalo parado contra la segunda ventana allá orando por mi mamá, que se sane. Y mi mamá se murió. ¿Y esa es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Yo tenía 10, mis hermanas 8 y 6. ¿Esa es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo le decía al Señor, dejen a los niños venir a mí. Yo fui a vos y vos no me contestaste. Y el diablo me decía, sí, tenés razón. Qué cruel, pobre Laura, pobre tu papá, pobre tus hermanas, pobre, vení, yo te entiendo. Toma un poquito más. Escapémonos de esta realidad. Entonces, ¿qué hizo Mano Fuerte conmigo? ¿Y qué hizo la psicóloga? Lau, eso es mentira. Dios estaba con vos. Dios estaba arrodillado llorando con vos. Dios te sostenía, Dios te consolaba, Dios te alentaba. Y vos tenés que creerlo porque lo dice la Biblia, y no creer la Biblia también es pecado. Entonces, ¿cómo hago para creerlo? Yo te quiero creer, le decía, pero no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Rayos.
cambiando ahí mentiras por verdades, mentiras por verdades, mentiras por verdades. Entonces yo le decía al Señor, ¿vos no sabías? ¿Me vas a decir que vos? Y me burlaba, el dueño y Señor del universo, creador de todo lo que vemos y todo lo que no vemos, eterno. ¿No sabías que yo necesitaba una mamá que me enseñe? 10 años tenía yo, todavía no era señorita. ¿No sabías que yo necesitaba eso? Yo tengo el mejor papá del mundo. En este mundo el mejor papá es mi papá, te amo, papá. Pero yo no sabía que mi papá del cielo era mejor. Y yo estaba tirada en el piso, porque no me podía mantener en pie de la angustia, sentada sobre los talones, con la cabeza en las rodillas y las manos así, llorando. Y el Señor me dice, yo soy lo único que necesitas. Y no fue la primera vez que me lo dijo. Yo soy lo único que necesitas. Yo soy lo único que necesitas. Y eso me lo dio Mano Fuerte. Mano Fuerte para mí fue un antes y un después en mi relación con Dios. Hay un salmo, el Salmo 103, 13. En la NTV dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Yo no conocía a ese papá. Ese papá lo aprendí a conocer en Mano Fuerte. Un papá que me contestaba. Yo muchas veces le dije a la psicóloga, estoy conociendo a un Dios que no conocía. Estoy conociendo a un Dios que no conocía. ¿Y qué dice la Biblia? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo no lo conocía, yo no conocía a este papá que consuela, que te da paz, que tengo un miedo y no estoy temblando. Yo no conocía a ese Dios. Eso me lo dio la psicóloga que me llevaba siempre a los pies de Cristo. Me lo dio Mano Fuerte con este grupo de personas que era como yo. Y me lo dio esta congregación. Un chico, uno de mis alumnitos en Villa Pegüeña me preguntó ¿por qué la Iglesia Cristiana Evangélica? ¿Por qué no otra iglesia? ¿Por qué decís que ahí conociste a Dios? Yo le dije, no, yo no dije eso. Yo lo conocí a Dios tirada en el piso de mi cocina, llorando, borracha, queriendo morirme por todas las cosas malas que había hecho, y yo le decía al Señor, no sirvo para vivir. Yo hoy a la noche me voy a acostar, no me despiertes porque no sirvo para vivir, no sirvo para tomar decisiones, no puedo. Para esto me trajiste, para sufrir. Y citaba un versículo de Job que dice, el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores. Pero no citaba el resto. Eso era lo que me contaba el diablo, pero no me contaba el resto. Como Dios le contesta a Job. Y como Job dice, yo había escuchado de vos, pero ahora te conozco. Entonces esas fueron mis palabras. Durante mucho tiempo usé un versículo mal, y después cuando entiendo quién es mi papá Dios, ahora te conozco, ahora te veo, ahora te entiendo. Ahora entiendo muchas cosas que me querías decir. Entonces, y con respecto a las adicciones, en mi caso, algunas fueron más fáciles que otras. Obviamente, algunas estaban muy, muy arraigadas, otras no. Pero Dios siempre fue fiel. Hay un versículo que me marcó mucho que dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y después dice, y lleven mi yugo porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo no sabía lo que era fácil. Cuando Dios me sana de la depresión, yo me di cuenta que a mí me pesaban los pies para caminar. Tenía el pecho oprimido, me pesaba la espalda. Para mí bañarme era una tarea titánica.
porque me pesaba todo el cuerpo. Y cuando Dios me sana de la depresión, yo le contaba a las chicas, hermana fuerte, es como que soy de Telgopor, es como que ando así por la vida. Pero ¿qué hacía yo? Era mansa y humilde. Todo lo que aprendía en Mano Fuerte y todo lo que aprendía con Carol, yo lo llevaba a los pies de Cristo. Yo lo clavaba en la cruz. Y yo le decía al Señor, bueno, vengo a sacar la basura. Todo esto no me sirve, no me sirvió y no me va a servir nunca. Te lo dejo acá. Fíjate qué haces, yo me voy. Y ahora lo digo livianita, como tengo por... En su momento era terrorífico. Pero ¿qué dice? Todo lo puedo Cristo me fortalece. Yo puedo, son mis fuerzas, Dios da fuerzas. Al que está cansado multiplica las fuerzas, le da fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso les repito lo de la oración. Los que se anoten en Mano Fuerte o los que estén haciendo un proceso de restauración, avisen, oren por mí, estoy en proceso. No hace falta que expliquen nada. Oren por mí, estoy en proceso. Yo muchos martes me levanté y dije, tomé el micrófono y dije, oremos por las personas que estamos en Mano Fuerte. No es fácil. No es fácil, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿qué creo yo? Que yo no voy a poder. Y después son las fuerzas del Señor. Y todo lo hace Él. Yo lo único que tengo que hacer es ser obediente. ¿Dios qué pide de nosotros? ¿Sacrificios? No. Obediencia. Entonces, ha sido una aventura. Una vez en un devocional, una mujer que sufrió muchísimo en su vida decía que era una aventura vivir todos los días con el Señor. Así que puedo decir que desde fines del 2021 ha sido una aventura vivir con el Señor. Y ahora estoy viviendo otra etapa, algunos ya saben, otra aventura, y estoy conociendo otra faceta del Señor. Y me imagino que la eternidad va a ser así, de estar conociendo todos los días un poquito más y alabándolo. Ahora te voy a alabar por esto que me mostraste, y después te voy a alabar por esto otro que me mostraste, ¿no? Así que bueno, todo esto para recomendarles que hagan el proceso. Y si ustedes piensan que no tienen nada que sanar, están equivocados. Sí, el único que vivió una vida perfecta fue Jesús. Algo que no dije que es muy importante es que es para mayores de 18 años. ¿Sí? Es para mayores de 18 años, no hay límite de edad. Y es lindo sanar en comunión. Es lindo poder ver que no era la única que peleaba con esto de que yo estuve sola. ¿Entendés? Yo fui abusada, entonces yo estaba sola. Y éramos 11 personas que todas creíamos la misma mentira. Eso fue tremendo, ver eso, de que estábamos como todos sufriendo en silencio, en lo oculto. Y no es así. No es así. En este mundo, dijo Jesús, van a tener aflicción. Pero confíen, yo vencí el mundo. Y hay algo que aprendí, otra de las cosas que aprendí con Mano Fuerte, es que son como Aarón y Hur y Josué. ¿Sí? Uno se cansa de pelear, uno se cansa de salir a la batalla y Dios te manda un Aarón y un Hur que te levantan los brazos, pero que te sientan en la roca, que la roca es Cristo. Y tenés un Josué peleando ahí abajo, orando por vos, sosteniéndote. Las oraciones se sienten, las oraciones se viven. Dios es real, Dios tiene poder y tiene un poder incalculable. No dejemos de orar, no dejemos de creer, que no nos falte la fe cuando oramos. Yo estuve más de 20 años alejada y soy la respuesta a las oraciones de un montón de gente. Así que gracias por orar por mí y bueno, les recomiendo que se anoten en Mano Fuerte.
Gracias, Sergio. Ni te miré, ¿viste? Muy buenas noches para los que no he saludado. Aquí estamos de nuevo. Anoche, primero y principal, Laura, son una genia. No te tembló nada. Primero quiero preguntar, ¿hay alguien nuevo esta noche? ¿Alguien viene por primera vez? ¿O somos todos conocidos? Alain, bienvenido. Bueno, antes de comenzar con mi testimonio, anoche tuve la posibilidad también de hablar con los jóvenes. Algunos me miran todavía, otros no tan jóvenes. Y el programa del cual hablaba Laura, que también tengo que agradecer a Laura porque gracias a que ella lo mencionaron y que un día salimos a la plaza y había que contar testimonio y yo salí tranqui y Laura empezó a decir no, que yo había tomado alcohol y que esto que yo mirando y me dice pero bárbaro, digo que macha. Y yo estaba acobachado ahí, viste, atrás de Nati, y eso me hizo animar. O sea, yo creo que Dios nos ha puesto, tiene esa capacidad, ¿no? De ponernos en un lugar privilegiado, en un lugar justo después de haber pasado quién sabe qué cosa, para poder utilizarnos y hacer de nosotros mejores personas, ¿no es cierto? Quería leerles un texto de acá sobre lo que significa mano fuerte. Gracias a Dios. Y que se los voy a leer porque es un cuadernillo que nos entregan cuando comenzamos el programa, y dice que Mano Fuerte es un ministerio cristiano que trabaja con personas quebrantadas. Y escuchen con atención porque hay cosas que uno, como decía Laura, hay cosas que uno piensa que a mí no me pueden pasar o que no me pasaron. Y acá lo aclara muy bien. Dice, es un ministerio cristiano que trabaja con personas quebrantadas. Entiéndase por ello a individuos que sufrieron una marca, una huella, un daño a lo largo de su historia. Por eso Laura dice que estamos todos dentro. No creo que haya una persona que no haya tenido alguna pequeña problemita en su vida. Dice, individuos que arrastran heridas de su historia, individuos cuyas vivencias o episodios traumáticos no han sido elaborados, individuos que padecieron necesidades básicas emocionales y que taparon la misma con cosas o personas que transformaron en alguna adicción. O sea, es amplio, es muy amplio qué es lo que abarca el ministerio de Mano Fuerte, Brazo Extendido. Mi testimonio, si bien algunos me conocen y otros no, anoche di una parte del testimonio que fue simplemente, lo digo simplemente ahora porque bueno, lo hablé ayer. Yo a los 13 años comencé a ir a una iglesia en Neuquén. A su vez conocí a chicos y me empezó a gustar el cigarrillo, 13 años, casi por cumplir 14. Entonces tenía ahí dos mensajes: hacer cualquiera o ir a la iglesia. Y bueno, en una de mis situaciones acepto a Cristo porque yo digo, tengo que salir de esto, porque o sea, como que el Espíritu Santo ya me había tocado y tengo que salir de esto. Entonces digo, no, yo tengo que aceptar a Cristo en mi vida y cortar con esto. Resulta que bueno, acepté a Cristo y seguí fumando.
porque veía que tampoco era algo que me separara de él, porque si bien yo fumaba, estaba todo bien, y también iba a la iglesia. Eso me llevó a darle permiso a Satanás, darle permiso al enemigo a que siguiera entrando cosas. Y ahí entró la droga, y ahí entró el alcohol. Y bueno, hasta los 17 años cumplidos, que mis viejos siempre viajaban de un lado a otro, así que nunca teníamos un lugar estable para estar, vivíamos en una ciudad, en otra. En una de esas ciudades tengo una sobredosis, casi cumpliendo 18 años, entonces caigo internado, casi, bueno, estuve en coma, estuve con todo lo que lleva eso. Entonces, mis viejos, pobres, Marcelo, la iglesia, a Dios, seguía a Cristo, y de ahí estuvo un encuentro con Cristo. Y Señor, gracias por sacarme, pero quiero salir de esto, quiero salir de esto, porque no puedo, mirá lo que me pasó, necesito. Bueno, me bautizo. Yo dije, listo, acá, bautizado, acá estoy regalado, imagínate, creyente y bautizado, era perfecto. Y sin embargo no fue suficiente. Creo que cometimos el error de creer que tapar con eso, con el bautismo, era suficiente, y yo seguía con problemas. Entonces directamente decidí no ir más a la iglesia. Me separé de la iglesia, y como les decía anoche a los chicos, tantas mentiras te empieza a meter el enemigo que te empieza a dar éxito. Tu trabajo tenía muchas situaciones. No me quiero olvidar que también hice mucho daño a muchas personas en mi adolescencia. Para poder conseguir las drogas tuve que recurrir a métodos que dañaban a otras personas. Pero bueno, estaba todo dentro del combo. Cuando estás así no te importa nada. No te importa nadie, no te importan tus viejos, no te importa nada. Vos lo único que querés es conseguir para poder consumir. Entonces, el enemigo me empezó a dar éxito, conseguí un trabajo, y bueno, empecé a tener plata, y bueno, como no te dejan drogar mucho, dejé las drogas. En ese momento que yo me bauticé, dejé las drogas, porque notaba yo que eso me hacía demasiado mal. Entonces empecé con el alcohol, y el alcohol, como es social, o sea, te sentás a tomar algo, no pasa nada, te tomás un vino, 2 vinos, 3 vinos. Que eso tengan cuidado, gente, tengan cuidado, porque muchas veces creemos que la tenemos re clara, y el enemigo es tan bicho que te hace creer que porque te tomás 2 o 3 cervezas y no te marea, quiere decir que te la rebancás, o que te tomás 2 o 3 vinos, te la rebancás, y simplemente te estás metiendo mentiras en la cabeza para que sigas consumiendo, y cuando te quieras acordar estés con borracho o haciendo cosas que no debes. Entonces tengan cuidado con ese tipo de consumo. Bueno, la cosa es que estoy trabajando en una empresa muy bien, empiezo a tener un buen pasar económico, empiezo a ascender en mi trabajo, llegué a casi uno de los puntos, categorías, digamos, bastante buenas, pero seguía con mi problema de alcohol. Y a Cristo, Señor, ya, aguantame, le decía, aguantame, Señor, sacame de esta. Cada vez que me hacían alcoholismo y me daba positivo, Señor, sacame de esta, que de esta, te prometo que de esta vuelvo a vos. Así años y años de años, hasta que perdí mi trabajo. A 9 meses de jubilarme, perdí mi trabajo. Obviamente ya había perdido la familia,
había perdido todo lo que ustedes puedan creer que hubiese perdido, lo perdí. Entonces, cuando me quedo sin trabajo, me di cuenta que, ¿y ahora? Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Qué hago ahora? Acostumbrado a tener todo, levantaba mis bolsillos, no se me caía un peso y no tenía nada. Entonces, lo que decía Laura, las oraciones, gente, hermanos, hermanas, las oraciones son importantísimas. El estar bien con nuestros padres, el estar bien con nuestros hermanos, con nuestra familia, es fundamental. No le recomiendo a nadie que esté mal con su familia, porque gracias a que yo estaba bien con mi familia, ellos me dijeron: Marcelo, volvé a Cristo, es el momento que tengas que volver a Cristo. Así que, hermanos, con 200 pesos, un billete de 200 pesos, caminaba por la calle Roca y fui hasta la iglesia. Me arrodillé y le pedí al Señor que por favor me rescatara, porque yo ya no tenía más nada por qué vivir y no tenía nada que dar. Y era la persona más miserable, me sentía miserable porque no tenía nada. 50 años y había perdido todo, pero no lo había perdido todo en ese momento. Yo hacía 50 años que venía perdiendo cosas y yo no me daba cuenta. El día que le pedí perdón a Cristo nuevamente, Él me hizo inflar el pecho, me hizo levantar la cabeza, y esos 200 pesos que tenía los di en una ofrenda. Y les puedo asegurar, hermanos, hermanas, que fue lo más lindo que me pasó en mi vida. Volví a nacer, volví a ser un nuevo hombre, como dice la palabra. Volví a nacer. Tuve un par de meses, me dijeron que tenía que conseguir una casa. Conseguí una casa acá en Cinco Saltos, me empecé a congregar. Lo llamé a Eduardito, lo llamé a Rubén, necesito un lugar, a ver si puedo venir a esta iglesia. Empecé a venir, conocí a mi hermosa esposa, conocí a Morenita, nos pusimos de novio y empezamos a andar, y la vida me sonrió y el Señor me bendecía y me bendecía y me bendecía, hasta que un día me casé, hicimos el casamiento de acá, hice todo bien, vamos Marcelo, que tenés todo. Un día voy yendo para Cipolletti en la camioneta, me pierdo. Se me nubló la cabeza, se me trabó, como dicen, se me trabó la cabeza, y la llamo a Nati y le digo: Nati, no puedo. ¿Pero qué te pasa? No puedo seguir, no sé qué me pasa. Empecé a llorar, me muero, ataques de pánico, depresión. Señor, ¿qué me estás haciendo? Si yo ahora estoy bien, si te pedí perdón por todas las cosas que yo pude haber hecho, por todo el daño que hice, lo único que estoy haciendo es fumar. No podía dejar el tabaco, no lo podía dejar. Bueno, Señor, dejo el tabaco, a ver, dejo el cigarrillo. Logré dejarlo por medio de oraciones, dejé el cigarrillo de un día para el otro, el alcohol de un día para el otro. El Señor no anda con media vuelta. El Señor, cuando te quiere hacer algo, te lo hace completo. Dejé eso. Mi estado de salud mental estaba cada vez peor. Psicólogo, psiquiatra. ¿Y qué hacemos ahora? Si yo estaba bien, ¿cuál es el problema?
hasta el día de hoy, por ahí me tengo que tomar una pastillita para calmar. He escuchado la otra vuelta a una persona que se paraba acá y decía, no se puede aceptar que un cristiano tome una pastilla con un antidepresivo. No es así. Yo creo que acá hay más de personas que toman pastillas para la presión o para la diabetes que para la salud mental. Y la mente es del cuerpo también, querido hermano. No hay diferencia. Hay gente que tiene problemas de riñón, problemas de hígado, problemas de la presión, la diabetes. Y no porque hay gente que piensa que porque uno tiene un problema psíquico ya no sirve o Dios no restaura eso. Les quiero decir que no es verdad. El Señor todo lo restaura. Lo que pasa es que tenemos que cargar con las consecuencias del pecado. Y yo no puedo, como le decía a los chicos, yo no puedo pretender tener el mismo estado físico que una persona que no fumó nunca, a yo que yo fumé 40 años. Entonces, querido hermano, ¿qué hago? Y bueno, ahí en eso viene la historia de Laura. Hoy nos acordábamos con Nati, como fíjense cómo de una forma u otra empiezan a acomodarse las cosas, como el Señor empieza a acomodar las cosas, y ahora lo mismo que Laura. Ahora me doy cuenta que el Señor nunca me abandonó, al contrario, siempre estuvo conmigo, porque si no hubiese estado conmigo yo no estaría acá. El testimonio mío pasa por eso. Hoy por hoy doy gracias a Dios porque puedo estar aquí. Como decía ayer, me apasiona poder hablar de Cristo. Estoy encantado de poder hablar de Cristo, hablarlo de la forma que lo hablo, y tengo que seguir aprendiendo un montón de cosas. Pero Él tiene toda la fuerza y puede hacer todo lo que Él quiera, lo puede hacer para nosotros y para ustedes también. Este programa se centra justamente en esas cosas. Cuando nosotros pensamos que nada nos puede solucionar, Él nos soluciona. Hay una frase sobre la esperanza que a mí me marcó mucho del programa y dice: la esperanza no es fingir que el trauma no existió, es permitir enfrentarlo. La esperanza no es negar que el trauma existió, es llegar a buscar la verdad de lo que lo produjo. La esperanza no cierra posibilidades de olvido, abre puertas al perdón. Una frase que yo digo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuántas veces pensamos que la esperanza, queremos tener esperanza en algo y fingimos que nos pasa una cosa, fingimos que nos pasó lo otro? Cuando llevaba el programa de Mano Fuerte, Brazo Extendido, empezamos a hacer, por eso, volviendo al principio, es muy importante el apoyo, al que decida hacerlo, es muy importante el apoyo familiar, el apoyo de oración, todo. Mi esposa me acompañó, en todo momento me estuvo acompañando, hasta que tuvo la genial idea, cuando hicimos el retiro en Benavides, que se hace con Mano Fuerte, que estuvo Laurita también. Me acompañaron mis viejos. Me había olvidado de comentarles. Durante mi infancia también tuve un abuso. Entre los 11 y 12 años, no me acuerdo bien. Eso también mi vida la cambió porque vos no sabés, sos chico, no sabés si, por qué te hacen eso, por qué te hacen ese daño. No lo entendés. Y no le puedes decir a nadie, no le puedes contar a tus viejos, no le puedes contar a tus hermanos, no se lo puedes contar porque es tanto el temor que tenés, tanto el miedo que tenés. Entonces todas esas cosas se me juntaron a mí, todas esas cosas se me juntaron, y yo creo que todo eso fue en la vida. Cuando creía que eso era lo último que me había pasado, cuando estoy en el retiro de Benavides, estábamos con mis padres todos, mi vieja me dice: Marcelo, ¿sabes qué?
yo te tengo que pedir perdón por algo. Porque yo, dice, y me muestra una foto, y yo decía, ¿qué más te puede pasar? Pues ya está. Y me dice, Marcelo, ¿sabes que yo a los 8 meses te tuve que abandonar? Te tuve que entregar a una familia. Y de los 8 meses hasta el año y medio, que yo no tenía ninguna noción, anduve de un lado, de un hogar a un hogar, de la casa de mis tíos a otra casa de mis tíos. Y yo creo que ahí fue donde me hizo el clic de todo lo que a mí me había pasado. Y todo lo que me sucedió. Porque vos no sabés quién más que tus viejos te van a cuidar. Vos no sabés si a los 8 meses, 9 meses tuviste un abuso. O te pasó algo, o te hicieron algo. No lo podés saber. Puedes poner Job 14, del 8 al 9. Si quieren, búsquenlo en las Biblias. Job 14 dice del 7 al 9, perdón. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él la esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Cuando leía esto y lo preparaba, me gustaba cómo el Señor nos acaricia. Por más que tengamos la edad que tengamos, si bien este programa es a partir de los 18 años, por más que tengas la edad que tengas, no importa, el Señor va a hacer que vos puedas volver a rejuvenecer y que te puedas volver a hacer una nueva vida en Cristo, que te puedas restaurar. No importa la edad, siempre hay tiempo. Por eso, como para restaurarnos, nosotros debemos tener una nueva vida en Cristo. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Necesitamos tener el perdón de pecado. Cristo es el único que nos puede perdonar. 1 Juan 1:9 dice, Él es fiel y justo para perdonar. Necesitamos renovar todo nuestro interior. Y el único que nos puede renovar nuestro interior es el Espíritu Santo. Si vamos a Efesios 4:22, 24. Y con esto finalizamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Que este testimonio, como el mío, como el de Laura, que sirva para que ustedes vean que acá no hay una cuestión de edades, no hay una cuestión de sexo, de color, de religión. Esto es simplemente que Cristo nos quiere restaurar. Lo que pasa es que si bien nos restaura, nosotros también tenemos que hacer cosas para que nos ordene, para que se nos ordene nuestra vida,
porque nosotros muchas veces creemos que tenemos todo ordenado, como me pasó a mí, y sin embargo tenía un montón de cosas que yo la tenía que destapar o que tenía que darlas a conocer. Entonces, animate a hacer este programa. Y si no tenés nada para restaurar, gloria a Dios. Pero ayuda a que se puedan restaurar otras personas. No te rías de las personas que tienen problemas. O no te burles. Si alguno tuvo algún problema, ayuda a la persona que se droga, ayuda a la persona que se consume alcohol. Lo mejor que podemos hacer es orar y traerlos a nuestra iglesia. Yo no sé en qué situación se encuentran las vidas de ustedes, ni siquiera sé si tenés a Cristo en tu corazón. Pero que esta reunión hoy sea un inicio, que sea un puntapié inicial a lo que vos querés hacer, ya sea con tus padres, con tus hijos. Dice que uno puede cometer errores o puede cometer equivocaciones. Generalmente los padres nos equivocamos, pero por lo general los hijos cometemos errores. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces los padres nos equivocamos porque tenemos unos conceptos confundidos, pero es lo que hemos aprendido. En cambio, los hijos cometemos errores. Los hijos cometemos errores porque queremos pagar con el error. Pensamos que vamos a poder a nuestro padre pagarle con eso, porque nos hiciste pasar una cosa o nos hiciste pasar la otra. Yo a mi vieja, ¿qué le puedo decir? Si era una simple empleada que tenía 20 años y no tenía que darme para comer. Eso fue una equivocación, no fue un error. Ella lo único que quiso fue protegerme. Salió mal, se equivocó. Pero no cometió el error de mandarme, no me cometió el error de mandarme porque quiso que yo estuviera bien solamente, porque sabía que me podía pasar cosas. Se equivocó. Por eso te hablo como padre y te hablo como hijo. Si sos padre, trata de no equivocarte y de consensuar con tus hijos. Pero si sos hijo, tenés toda la carga de perdonar a tus padres y fijarte, porque los padres, sea como seas, siempre nos van a dar todo lo que se pueda. Y nos vamos a equivocar. Pero vos como hijo estás cometiendo un error. En este día yo te invito a que así como yo acepté a Cristo en mi corazón, que vos también puedas aceptarlo. Y si ya tenés a Cristo en tu corazón, pedile perdón. Pedile perdón porque hay muchas cosas que vos tenés, que estás encubriendo. Pedile perdón porque es necesario que vos limpies tu imagen. Es necesario que dejes de estar cubriendo cosas. Hoy hablaba con una de las chicas, es necesario que nosotros digamos qué es lo que nos pasa para poder estar abiertos, para poder estar limpios, para poder estar libres. Que no solamente que podemos venir a la iglesia y que podemos participar de la iglesia, que podemos hacer cosas por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, no solamente a venir cuando dicen, no, pero estos vienen y calientan el banco. No seamos los que calientan el banco, hagamos cosas por los demás, como esto que estamos haciendo con el tema de mano fuerte. Esta es gente que no te cobran nada, es desinteresado, de esto no se hace nada. Como la gente que sale de misiones, como la gente que sale a muchos lugares, ¿no es cierto? Y si ya tenés tu ministerio, gloria a Dios. Y si no lo tenés, participá de alguno. Porque es la única forma que tenemos para acercarnos a Dios
y poderle devolver un poquito de lo que nosotros tenemos hoy. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, te damos por estos testimonios que hemos escuchado. Sabemos, Señor, que tú siempre has estado con nosotros, pero no te vimos. Sabemos, Señor, que tú siempre has estado con tu mano extendida para con nosotros, pero nunca te la tomamos. Señor, sabemos que hemos pecado contra ti. Sabemos que hemos cometido muchísimas faltas contra ti. Por eso queremos pedirte perdón. Señor, entra en nuestras vidas. Que a partir de hoy, Señor, seas tú el único Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestros corazones. Señor, te pido que si hay alguien aquí en esta noche que no te tiene en su corazón, que pueda hacer esta oración y que pueda probar esta bendición, que pueda sentir el mismo gozo que sentimos todos los que somos tus hijos. Señor, gracias por este lugar, gracias por dar nuestra iglesia tan hermosa. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado y por todo lo que has sufrido. Señor, tú pagaste con el precio de la sangre de tu Hijo, pagaste por nosotros, para que podamos estar limpios. Por eso nosotros, Señor, hoy te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El que quiera por ahí tener alguna charla, tanto Laura como yo estamos a disposición, y los números también del Ministerio de Mano Fuerte también los tenemos, o también los podemos pedir están puestos acá. Así que bueno, muchas gracias.